Daremos paso a nuestro conversatorio. Nos va a hacer el favor el maestro Rogelio Alonso de dirigirlo. Les pido que prendamos nuestra camarita y que no nos abandone. Muchas gracias, a Abril, que nos ayudó a moderar la anterior mesa, y por supuesto el programa de investigación en cambio climático de nuestra universidad por abrir este espacio de colaboración con, académicos, académicas del PUIC, que estamos trabajando interesados en la cuestión del cambio climático y decir que recientemente el maestro Rodrigo Armada Ramírez fue designado por la titular de este programa como responsable de esta línea de investigación. Entonces por eso él va a estar participando en representación de la doctora Carolina Sánchez, quien también agradece profundamente este trabajo colaborativo que se está realizando entre dos áreas que pensaríamos que no están, ¿verdad?, luego tan cercanas, como es el caso de las ciencias y las ciencias, bueno, las ciencias, digamos, biológicas, más de corte científico en un sentido de cuantitativo, con las ciencias sociales que trabajan, ¿verdad? Otra parte del espectro y que es ineludible para entender los procesos sociales asociados a el impacto que tiene el cambio climático en los pueblos y comunidades de nuestro país, que como hemos visto en las anteriores sesiones, incluyendo la que tuve a mi cargo, pues no es algo que no esté sucediendo, sino al contrario, vemos todos los días mayores afectaciones en territorio nacional, y no solamente ya en las comunidades, digamos, en el interior del país donde viven gran parte de las personas de los pueblos indígenas, sino también en las ciudades donde, derivado del proceso de migración, también ya habitan, ¿verdad? No podemos pensar en los pueblos indígenas como quienes viven en las montañas o quienes viven por allá en el bosque muy lejos, en el río, sino que estas comunidades ya también están en las ciudades, en las grandes ciudades de nuestro país, incluyendo también los procesos de migración a Estados Unidos, donde también hay comunidades muy importantes de pueblos indígenas y comunidades afro y, la acción de la migración también es una cuestión a considerar. Entonces, yo quisiera que hiciéramos me acompaña la maestra Rocío Becerra, quien estuvo también a cargo de una sesión de los instrumentos jurídicos, la situación jurídica que actualmente se vive para poder enfrentar estas temáticas. Está aquí el maestro Rodrigo Armada. Yo haré lo propio de comentar algunas cosas, pero por favor quisiera que fuéramos en el chat, que ustedes se fueran uniendo a este diálogo. Y por supuesto, si hay por aquí todavía algunos de los becarios y exbecarios del SBEIA del PUIC que hayan dado su testimonio en el video que acabamos de ver, y al que agradecemos mucho a la Secretaría Técnica del PUIC que haya facilitado todos los elementos para la realización del video, así como a la coordinación docente, pues les pediríamos que se unan también al diálogo para que vayamos hablando al respecto. Entonces, si quisieran empezar, yo plantearía una primera pregunta, de lo cual ya adelanté algunas cuestiones que tiene que ver con la necesidad de un enfoque interdisciplinario para abordar la cuestión del cambio climático y que es justamente lo que nos hace estar aquí en este seminario número 23 del PINC, que ha ido, construyendo un diálogo con las diferentes entidades y dependencias universitarias que realizan trabajo respecto al cambio climático, pero me gustaría que ampliáramos qué es lo que las ciencias sociales, en el caso de la maestra Rocío, pues el ámbito jurídico, en el caso del maestro Armada, la antropología, en el caso de la filosofía y otras disciplinas, qué se puede aportar desde esta mirada múltiple, porque antes se pensaba que el cambio climático pues era una cuestión estrictamente de números, de termómetros, y resulta que esto no es así. Entonces, bueno, no sé si la maestra Rocío Becerra quisiera comenzar para que habláramos de esta dimensión interdisciplinaria que requiere un problema tan urgente como es este. Adelante, maestra, por favor. Sí, pues nuevamente ya buenas tardes, un agradecimiento
al programa de cambio climático, nuevamente por este espacio. Eh, bueno, desde el punto de vista jurídico, y me voy a enfocar específicamente al tema de los derechos indígenas, sí hay pues muchos cambios y propuestas también a nivel internacional que es importante considerar cuando se dan estos diálogos interculturales o estos grupos interdisciplinarios, ¿no? Lo primero es que este conocimiento tradicional que siempre se ha visto a las comunidades como proveedoras de recursos naturales, como proveedoras de conocimientos y de prácticas que ayudan a resolver problemas sociales, ha sido, pues sí, ya reconocida, pero también protegida, ¿no? Ahora, cuando se sistematizan conocimientos tradicionales relacionados con cualquier recurso biológico y genético, pues tiene que cumplirse una serie de derechos que tienen específicamente en el caso de México los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, como es el derecho a la consulta libre, previa e informada y el derecho a la participación y el derecho al consentimiento libre, libre previo informado. Entonces son tres derechos que ahora tienen estas comunidades para garantizar que se tomen sus decisiones, que puedan también participar a nivel no solamente nacional, sino internacional en las políticas públicas, que evidentemente también recaen en las políticas educativas, para considerar, o sea, para cambiar esta forma de ver a las comunidades como las dadoras de todos y realmente como actores sociales que deben de participar y tomar las decisiones también en torno a sus conocimientos, a sus territorios, ¿no? Se hablaba ahorita, por ejemplo, de la gestión territorial, las juntas intermunicipales, bueno, ya hay municipios indígenas, pero también hay comunidades que tienen mecanismos de gestión territorial, como son los planes de manejo, los ordenamientos territoriales comunitarios, que ayudan a esta gestión desde estos derechos de autonomía, que es el gobierno propio de las comunidades indígenas y afromexicanos, y la libre determinación, es decir, a través de esos instrumentos de gestión territorial, ellos tienen derecho, y de hecho lo hacen en muchas comunidades, a desarrollarse en lo económico, social y político, ¿no? Entonces, esto es lo que están reclamando a nivel internacional y también aquí, sobre todo yo hablaba de que hay varios mecanismos en materia de cambio climático, el mercado de carbono, pero también están el proyecto RED, que es básicamente para temas forestales. Entonces, lo que las comunidades están pidiendo es una participación efectiva, es decir, que participen quienes ellos legítimamente designen en tomar las decisiones de todo lo que concierne a sus derechos y a sus recursos, y a su territorio y a sus conocimientos. Entonces, no podemos seguir repitiendo estos grupos académicos interdisciplinarios sin abrir esos espacios para que los estudiantes, los investigadores indígenas o también apoyar a resolver conjuntamente estos problemas de cambio climático que, si bien las comunidades indígenas, agrarias y afromexicanas son más vulnerables a los impactos del cambio climático, pues nosotros lo vemos todos los días que también estamos sufriendo sus efectos. Entonces, yo creo que la interculturalidad y la interdisciplinariedad debe de pasar por este respeto a los derechos, que los conocimientos tradicionales son ciencia y ya se ha reconocido, o sea, quitar este pensamiento discriminatorio de que pues son supersticiones, no, ya se reconoció y bueno, solo nosotros lo dudamos, pero ya es un hecho que ellos han resuelto muchos problemas sociales, alimentarios. El maíz es un resultado de los conocimientos tradicionales indígenas y campesinos, ya es la base de la alimentación del mexicano. Entonces, en resumen, creo que este respeto a sus derechos y también escuchar sus formas de resolver sus problemáticas bajo sus propios conocimientos y prácticas nos va a llevar realmente a una interdisciplinariedad y a una interculturalidad. Gracias. Muchas gracias, maestra Becerra. Sin duda me parece muy importante lo que se menciona. No basta el trabajo interdisciplinario,
sí se deja de lado a los miembros de las comunidades, que además, como nos mencionaba la doctora Carolina Sánchez en su intervención, muchos muchas que forman parte de estas comunidades también ya son profesionistas, han estudiado ingenierías, han estudiado disciplinas especializadas en atender estos temas, y entonces habría que incluir tanto a las personas de las comunidades que, bueno, resguardan los conocimientos tradicionales, quienes ya también están dialogando desde estas otras perspectivas, digamos, académicas en sentido tradicional, porque están como a mitad de camino en el cruce, ¿verdad?, de muchos conocimientos. Le voy a ceder ahora la palabra al maestro Rodrigo Armada. Yo quisiera aquí adelantarme a dos cosas. Si me permites, Rodrigo, ayer o antier salió una noticia en la televisión de que comunidades menonitas están deforestando en Campeche, y que hubo problemas ahí con los vestigios arqueológicos. Y también recordar, por ejemplo, que en procesos que tienen que ver con los impactos hídricos en la actualidad, pues ha habido tensiones importantes entre las comunidades y las planeaciones centrales de los gobiernos. Un caso que yo conozco de cerca y al cual hice referencia en mi exposición, pues es el caso de los pueblos de Xochimilco, Milpalta, que se resisten a que su agua, de lo que ellos consideran como un patrimonio de la comunidad, se lleve a las ciudades sin mayor impedimento, ¿no? De acuerdo a las leyes justamente que pretenden ordenar territorialmente, pero que no necesariamente responde a la vida de las comunidades. Entonces, digo esto porque creo que nos muestra el carácter cada vez más urgente de tener no una persona que tome decisiones, no dos personas que tomen decisiones, sino grupos cada vez más complejos, con muchas perspectivas que ayuden a actuar no solamente adecuadamente en términos de los datos científicos, sino en términos de la justicia. Y eso implica mucho más de quienes participamos en estos temas. Entonces, le cedo la palabra al maestro Rodrigo Armada. Muchas gracias. Pues sin duda son, ayer que platicábamos con la maestra Rocío, decíamos, es que no vamos a votar, va a surgir un montón de temáticas, ¿no? Y me dio gusto porque surge este primer tema de, hay una perspectiva extractivista la que nos relaciona con los pueblos indígenas, ¿no? Ellos van a dar recursos, ellos siempre han sido los que dan los recursos porque ellos no saben qué hacer, ¿no? Es una perspectiva racista, una perspectiva corta, y también hay un extractivismo epistémico, como solemos llamar desde la academia, ¿no? Entonces, ellos nos van a decir cómo revertir el cambio climático y no les vamos a reconocer la autoría, ¿no? Por ejemplo, de medidas. Entonces, sí, esta relación se debe dar de manera horizontal y respetando, por supuesto, un marco jurídico que es fundamental. O sea, yo no hablé del marco jurídico porque yo no soy experto en el tema, pero por eso es importante que nuestras formaciones académicas también estén vinculadas para trabajar en este sentido. Pienso, por ejemplo, en lo que comenta el maestro Rogelio en términos de los conflictos que se dan entre comunidades menonitas y comunidades mayas, ¿no? Hay una larga lucha de activistas ambientales como Lady Pech en Campeche, y su trabajo en favor de los polinizadores como las abejas nativas, y en contra de los transgénicos que han mermado la población de estos polinizadores, y que se trata de conflictos eh, que son pues ecológico-distributivos, ¿no? ¿Quién tiene acceso al territorio? ¿Quién tiene acceso al agua? ¿Quién es qué es lo que se vende, ¿no? Por ejemplo, los menonitas son los principales productores de grano en la península, por eso tienen tanto poder.
pero ¿qué pasa con la valoración con estas especies que tienen un servicio ecosistémico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Como lo son los polinizadores? Cuando uno de los testimonios habla de las afectaciones antropocéntricas, que no sean las afectaciones antrópicas las que le den centralidad a estas discusiones, pues es importante, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la desaparición de, las, de los polinizadores que nos afectan porque también es una afectación a la vida en el planeta, no es un tema exclusivamente utilitario, ¿no? El que tiene esta perspectiva. Entonces ahí hay este punto de vista que es propio de los pueblos mayas, en este caso, Lady Page, es que fue galardonada con el premio Goldman, que es una especie de premio al medio ambiente importante, ¿no? Internacional. Hay reconocimientos internacionales ante estas gestiones, ante estas luchas, ante estas acciones. Entonces, creo que es importante. Está la gestión que también eh, tiene que ser equitativa y bueno, no sé, creo que no estoy agotando el tema, pero estoy poniendo énfasis en las leyes, en la distribución, ¿no? de los recursos y la no centralidad de lo humano, ¿no? Dejar de ver a las naturalezas o las perspectivas en torno a la naturaleza como algo, como un beneficio puramente económico, porque ¿cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto se puede pagar por la vida? Eso es algo que está en juego y que es fundamental en estos espacios. Muchas gracias. A mí me causa cierta preocupación, me pregunto si los esfuerzos, no solamente entre las disciplinas, sino entre las comunidades y las instituciones, están teniendo en este momento una articulación, como espacios de articulación, más allá de la academia como es pero en donde están tomando decisiones públicas para que, digamos, se atienda con urgencia pues la situación de los impactos que está teniendo no solamente el cambio climático, sino la afectación en términos de contaminación, de extracción de muchos territorios. Y lo pregunto también porque, bueno, una filósofa muy importante que se llama contemporánea de la Cortina, dice, para que la gente nos crea, para que la gente acepte lo que estamos señalando, nosotros tenemos que estar convencidos. No podemos convencer a los demás de algo de lo que no estamos realmente convencidos. Y yo no sé si las políticas públicas, las acciones que actualmente se están llevando a cabo, muestren este convencimiento institucional de que estamos en una situación realmente urgente. Todavía hasta hace poquito y tendríamos que revisar el dato actual, pero se empezó a quemar combustóleo para producir energía eléctrica en nuestros hogares. Entonces, bueno, a todos nos conviene que cueste barata la energía eléctrica, que no, digamos, no haya situaciones de que un día no tengamos acceso a esta energía, pero cuáles son los contextos, cuáles son las situaciones para generar esta clase de recursos. Y entonces, ¿qué tan convencidos nos vemos? Porque por una parte anunciamos que sí se está actuando para el cambio climático, pero por otra parte se quema combustóleo para generar electricidad o se sigue invirtiendo en infraestructura que tiene que ver con recursos petroleros. Entonces, ahí parecería que estamos como en una situación de dicotomía, donde por una parte sí aceptamos que hay una urgencia en los tratados internacionales, en muchos otros foros, y al mismo tiempo en las políticas de casa,
pues parece que no estamos tan convencidos, ¿no? Es como cuando nos dicen, no va a haber agua, pero vemos que siguen con una pipa echándole agua a los jardines, es como que no parecería que estamos actuando consistentemente y esto tiene consecuencias en la manera en que todo mundo se compromete o no a colaborar con estas situaciones, ¿no? Antes de darle la palabra, voy a leer una pregunta que ya está aquí en el chat también de Loarri Gabriel, que dice muchas gracias por sus reflexiones. Estas luchas que se dan por el territorio y sus recursos entre las comunidades siento que va en crecimiento en diversos lugares, primero por el agua, incluso por la disposición de los residuos o el establecimiento de rellenos sanitarios. En este sentido, además del diálogo, ¿qué otra estrategia puede funcionar para frenar estas luchas y conjuntar una visión del cuidado? Bueno, interesante, ¿no? Además del diálogo, nos preguntan qué más podemos hacer frente a las disputas que ya hay territoriales en muchos lugares y que muchas veces son los pobladores contra los grandes hoteles, los pobladores contra las plantas que se construyen cerca de los cuerpos de agua y que dicen, estás afectando de alguna manera, ¿no? Me estás afectando. La gente que vive cerca, por ejemplo, de Laguna Verde en Veracruz, y que dicen, no me acaban de informar si estoy en riesgo, si no estoy en riesgo. Se hizo en años recientes en este gobierno una planta de agronitrogenados en Topolobampo, en Sinaloa, por ejemplo, cerca de una reserva natural que se llama el Maviri. Y entonces la gente dice, pues sí, qué bueno que trae empleos, qué bueno que trae cosas, pero, pero empieza a haber ya una tensión entre ver que tal vez los espacios naturales, que también son parte de la identidad, de las prácticas, del goce de las comunidades, empiezan a desaparecer. Entonces, si quieren, empezamos ahora al revés. Empezamos primero con el maestro Armada y luego le damos la palabra a la maestra Rocío Becerra. Adelante, maestro. Sí, digamos, es que hay como muchos de los fenómenos asociados o las afectaciones por el cambio climático también son multifactoriales, ¿no? Cuando pensamos algunas de las preguntas o reflexiones en torno al territorio, eh, a sus recursos, y a la migración, ¿no? En particular, por ejemplo, qué está sucediendo, ¿no? Frente a la migración. Eh, las disputas territoriales se dan por ejemplo, el reparto del agua, pero también por fenómenos como la violencia de grupos criminales, o sea, ¿qué pasa en lugares donde los grupos criminales tienen el control sobre el agua, donde se está haciendo donde para sembrar maíz tienes que estar en concordancia o en consonancia con grupos criminales y si no, pues te arriesgas a las acciones, ¿no? De estos grupos criminales que actúan de manera violenta y entonces la migración no solamente se da porque hay sequía, no solamente se da porque los suelos se han agotado, sino también porque los grupos criminales están presionando, ¿no? A las personas que se dedicaban a determinadas labores ahí. Eso no se resuelve exclusivamente con el diálogo, ¿no? Creo que es interesante esta pregunta que hace Loarri Gabriel en términos de, bueno, además del diálogo, ¿qué otras, ¿no? ¿Qué herramientas? En este sentido, el diálogo como principio, ¿no? Como el principio de entendimiento, pero por supuesto, a partir de algo que, como dice el maestro Rogelio, es a partir de algo que conocemos y que estamos convencidos, ¿no? O sea, ese es un primer requisito del diálogo y pues haciendo el diálogo tiene que ser con las perspectivas que se tienen, ¿no? Las perspectivas sobre la ley, sobre la ciencia,
sobre el conocimiento vernáculo, sobre los saberes significativos. Los diálogos, los discursos tienen materialidad, o sea, sí es cierto, o sea, cuando hablamos de cambio climático es un discurso, pero tiene su materialidad, o sea, ¿de dónde parten esos discursos? No, no están vacíos, ¿no? Entonces hay que escucharlos. Serían perspectivas en torno al desarrollo. Yo pensaría que estos diálogos se tienen que dar en relación a un desarrollo que reconozca sus límites y además de reconocer sus límites, piense en el futuro. ¿Cómo vamos a establecer estos diálogos? Y no decir, bueno, vamos a platicar, ¿no? Vamos a escuchar y vamos a sistematizar hasta dónde está el límite del ejercicio de esos diálogos. Ese es o sea, los diálogos tienen que ir encausados a algo. Esa sistematización de los saberes y su relación tiene que ir encausada a políticas públicas, a ejercicios reales. O sea, si se nos pide que nos bañemos en 2 minutos, entonces, ¿cómo vamos, el resto de la población, qué va a hacer, ¿no? ¿Cómo vemos reflejado que si la prioridad es la producción de alimentos o el mantenimiento de jardines en zonas residenciales costosas, ¿no? O sea, resolver también las desigualdades, resolver que la prioridad no es la, sa- la recreación, por ejemplo, los campos de golf, ¿no? ¿Cuánta agua se lleva un campo de golf? O sea, ¿es prioritario que un campo de golf se mantenga verde o la producción de alimentos? Establecer prioridades en nuestros diálogos, por ejemplo, y que algo que pensábamos, ¿quién está haciendo uso, por ejemplo, de los fondos verdes? O sea, ¿por qué los productores, la producción campesina y familiar no tiene fondos verdes cuando actúa en una relación amable con el medio ambiente? ¿Por qué, por qué su trabajo no es susceptible de beneficiarse de los bonos verdes? O sea, ¿quién concentra este beneficio? Entonces, creo que los diálogos son importantes cuando desembocan en acciones concretas. Ahora estamos aquí platicando para eso, para ir pensando en qué acciones van a desembocar estos diálogos. Muchas gracias, maestro Armada. Bueno, tocan muchos puntos interesantes, como esto de cómo desembocar ya no solamente en discursos, que son importantes, discursos articuladores, teóricos, pero cómo pasar, ¿verdad?, a las cuestiones concretas. Maestra Rocío, la escuchamos. Muchas gracias, maestro. Bueno, sí, ya se tocaron varios puntos. Voy a retomar primero el de Loarri Gabriel, que está mencionando esto, ¿no? Cómo la lucha que están haciendo muchas comunidades por defender su territorio ha aumentado. Y en términos de cambio climático, también es importante y esta perspectiva que comunidades han hecho y demandado también a nivel internacional. El mercado de carbonos, todos los países tienen un tope de emisiones, ¿no? Y los mercados de carbono se dan a ciertas industrias en donde está el cemento, la automotriz, minería, o sea, los grandes emisores de dióxido de carbono, se les da su bono de cierta emisión y si ellos no se gastan ese bono, lo pueden comerciar con otras empresas, ¿no? Pero vemos también cómo hay empresas, esas mismas empresas automotrices, sobre todo la minera, ¿no? Que llega a comunidades y puede tener un bono de carbono, pero al mismo tiempo dañar todo un territorio indígena, ¿no? Entonces, esa es otra de las discusiones
y de los análisis del tema de cambio climático, ¿no? Porque hablamos mucho de las hidroeléctricas, de las eólicas, pero muchas de esas actividades se hacen en comunidades indígenas y agrarias sin respetar sus derechos, ¿no? Y las consecuencias pues también son devastadoras. Entonces, por un lado, si tienes un bono de carbono, que puedes incluso emitir menos de lo que te da el bono, pero por otro lado, la forma en que tú te estableces en un cierto territorio puede ser violatoria de derechos y también puede impactar al medio ambiente, ¿no? Ya se ha visto que pues también el desvío de ríos pues tiene que ver con un ecosistema pesquero, las eólicas con las aves, entonces ese es un tema que hay que reflexionar. El otro tema es el que ya comenté, que es más en materia forestal, la compra de tierras, ¿no? Por privados, porque saben que van a recibir incentivos por cuestiones de mitigación al cambio climático. Entonces, eso es algo que se tiene que analizar. El convenio marco y el Acuerdo de París es obviamente una norma general, pero vuelvo al tema de la participación social, pero también el respeto a los derechos de participación, consulta y consentimiento de las comunidades, pues para llegar a este análisis y participar en las políticas públicas que hay en México, como es la estrategia nacional, que es la estrategia marco de todas las políticas en materia de cambio climático. Entonces, esta participación tiene que ver también con la generación de investigación científica, ¿no? Entonces, creo que ahí entramos a la siguiente pregunta, de que no es solamente el discurso. Evidentemente el gobierno, o incluso a nivel internacional, los estados tendrán, como dicen, ciertos datos, pero nosotros podemos tener otros. Y por eso es importante generar investigación. Pero ahí viene el tema de la investigación participativa. Y vuelvo al tema del conocimiento científico indígena, ¿no? Que eso es lo que cuando se habla de conocimiento tradicional, estamos hablando de ciencia. Entonces, ¿cómo no apropiarse de ese conocimiento, como decía el maestro Rodrigo, ¿no? Ni siquiera solamente en temas de derechos de autor, sino cómo apropiarse de ese conocimiento y en lugar de esa apropiación realmente generar una investigación participativa respetuosa de los derechos de las comunidades, ¿no? Porque es lo que se están quejando también, ¿no? Es que si vienen a extraernos todos los recursos y los conocimientos, ¿no? Entonces, esa investigación participativa, esa incorporación de la ciencia indígena o los conocimientos tradicionales, respetando los derechos, pues va más allá del diálogo, porque implica nuestro quehacer diario, ¿no? Y bueno, ese es un punto de la ciencia. El otro es el tema de las comunidades, ¿no? Las comunidades ya hay muchas o varias que tienen actividades de adaptación y mitigación al cambio climático, más en temas de adaptación. Por ejemplo, en Cherán hay pues es todo un cerro donde se capta agua. Y también en Oaxaca, que ahorita incluso están dando talleres, la asociación se llama Flor y Canto. Y digo, no es un anuncio, sino esta asociación es muy, como lo decía Rodrigo también, con la colega de Yucatán, reconocidos porque tienen un trabajo en recolección de agua muy importante, porque ellos les establecieron una veda, ¿no? Bueno, ellos ya ahorita lograron en este gobierno administrar conjuntamente con Conagua el agua en base también a sus propias normas comunitarias, ¿no? Entonces creo que esto fue un gran avance, el reconocer a las autoridades indígenas, que se llama la COPUDA, que es una unión de autoridades indígenas, ahí en Valles Centrales de Oaxaca. Entonces yo creo que eso también se puede ir como trabajando y colaborando, porque esos procesos sociales también requieren de investigación, ¿no? Entonces ese es otro de los puntos. Y en materia de agua, pues mucho se está llevando este tema de captación, pero volvemos al tema de si capto el agua, tengo mis mecanismos, ¿no? de adaptación,
pero viene su carne, viene la Coca-Cola y pues ellos sí tienen las concesiones de agua, ¿no? Entonces tiene que haber una política realmente integral para que esto del extractivismo, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, pues se empiece a limitar y digo, no, también no voy a ser ilusa de que, como dice el maestro, pues todos necesitamos, todos usamos de alguna parte algún mineral para el teléfono, ¿no? O sea, no es de que terminemos con todas las empresas, pero sí que se haga una política participativa en donde la universidad y la ciencia y la investigación es muy importante y las comunidades están, otros ejemplos, por ejemplo, los ERIs, ellos hacen monitoreo comunitario. Entonces ellos tienen su propio, de hecho en Milpalta se hace monitoreo de aves, muchos para fines turísticos, pero también para ciencia ciudadana, que está ayudando a generar prácticas de conservación. Entonces el monitoreo comunitario es algo muy importante también para ver los impactos que tiene el cambio climático en los territorios indígenas. Entonces, pues creo que falta mucho articular y también colaborar y bueno, este es un buen inicio con otros programas que tienen también investigaciones científicas que ayudan a resolver los problemas. Y pues un tema muy importante que pocas veces se toca es el tema de la protección, ¿no? Ya más de, de poder generar información que lleve a tomar medidas preventivas ante ciertos efectos, por ejemplo, huracanes, ¿no? Que ya hay pues mecanismos para identificar previamente ciertos fenómenos. Entonces, a las comunidades que son vulnerables por la región en donde viven a estos fenómenos, pues sí tener medidas y políticas de prevención y de protección civil, porque pues siempre vemos eso, ¿no? Que llega el fenómeno y que luego tardan muchos años en poder recuperar incluso su vivienda. Entonces sí, como decía el maestro Rodrigo, es un tema muy amplio, pero creo que pues requiere de estos espacios y de estos intercambios y de investigación y generación de conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí ya algunos comentarios. Dicen con agua está regular las concesiones que se dan a las industrias. Ahí yo quisiera agregar que estamos siempre en posiciones complicadas porque las grandes industrias dirán que ofrecen empleos y que sus procesos mantienen los precios de nuestros productos que todos usamos, como dice la maestra, también quien diga que no usa productos que se generan en estas industrias, pues estaríamos faltando a la realidad. Entonces, ¿cómo establecer? Ahí la pregunta es cómo establecer procesos diferentes para el resguardo de los mantos acuíferos, para la limpieza del agua y que al mismo tiempo esto no tenga un impacto, por ejemplo, en los precios que se trasladan al consumidor y que tarde o temprano ningún gobierno va a aceptar que se cambien de repente las condiciones de consumo porque esto genera muchos problemas en las cadenas de empleo, en las cadenas de recaudación de impuestos, en muchas cuestiones que siempre estamos como en una especie de fútbol americano donde todo viene en contra y hay que intentar ver por dónde colamos nuestras políticas, nuestras leyes que puedan aportar. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que me hicieron llegar en privado. Dicen, ¿cuál será la percepción de los grupos indígenas respecto a la justicia distributiva? Es decir, el impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero provienen principalmente de las grandes ciudades. Pero bueno, los indígenas son como metidos dentro de estos mismos bonos, ¿no? Como ya la ciudad está contaminando mucho, pues tú tampoco ya no puedes hacer mayores emisiones. Y además los grupos indígenas se ven atravesados por despojo de tierra y de agua, ¿no? Los famosos megaproyectos que, por cierto, les recomiendo que revisen en el portal del PUIC, que es nacionmulticultural.unam.mx, revisen el Atlas Mecinal y el Atlas II, hechos por la Oficina Oaxaca, donde se está justamente haciendo
un mapa de Latinoamérica de los impactos que están teniendo los megaproyectos en la vida de las comunidades, en procesos además de consulta que no siempre son informados, que no siempre le dan a la comunidad todos los datos necesarios para que, porque nadie tiene que ser especialista, ¿no? Nadie tiene que ser especialista en los índices y en los, digamos, cuestiones especializadas, por lo tanto se requiere que se dé la información correcta para que las comunidades tomen una decisión adecuada. No nos preguntan si justo en esto no hay una doble injusticia, que por un lado, pues ya el país contamina mucho, ya tú modérate, pero en realidad quienes están contaminando más, pues son, digamos, los entornos urbanos, y además vemos el despojo de tierras y de agua, y esto también sería injusticia. Yo quisiera agregar algo a lo que mencionaba la maestra Rocío. Actualmente en algunas delegaciones, por ejemplo en Milpalta, está el gobierno te instala en tu casa un tinaco con el cual ir recuperando agua de lluvia. ¿No? Esto es gratuito, te dan tu tinaco, le ponen un filtro, te dicen qué mantenimiento hay que darle, hasta una bomba de agua te dan para que tú la uses para trasladar esta agua a tu casa. Claro, pero al mismo tiempo, dice la gente de Milpalta, nos ponen pozos y tuberías sin avisarnos para llevarse el agua del subsuelo a la ciudad. Entonces, parecería que las políticas públicas, tampoco acaban de ser integrales, porque con una mano te doy y con la otra te estoy quitando, ¿no? Igual en Iztapalapa ya van a empezar a poner estos tinacos de recolección de agua de lluvia, pero es como ponerle un curita a un problema mucho más grande de gestión del agua. Entonces, ¿por qué no vamos hacia allá para ir recuperando algunas cosas de lo que se ha dicho, ¿no? ¿Cuáles serían las políticas públicas deseables? En qué momento estamos? ¿Y qué sería lo más urgente en este momento? Reconociendo, bueno, que sí hay avances, que sí hay esfuerzos, pero que no necesariamente van a la velocidad que quisiéramos que fueran, y que tampoco políticas públicas que no están pensando a largo plazo, sino nada más en resolver de manera inmediata, pues no van a tener los efectos que quisiéramos que se tuvieran. Entonces, empezamos ahora con la maestra Rocío y luego vamos con Rodrigo. Adelante, maestra, por favor. Sí, bueno, voy a tratar de ser lo más concreta posible. Bueno, lo primero en términos de emisiones, las emisiones se dan por ciertas actividades. Por ejemplo, sí en las ciudades, una de las actividades que más emisiones hace es el uso de aires acondicionados, ¿no? Por ejemplo. Y en comunidades agrarias o en lo rural son los gases del ganado, ¿no? Entonces, más que por en dónde vives, las emisiones se dan por las actividades que realizas. Pero en ambas, sea urbana o rural, pues estamos hablando de que los gases, o sea, que son las industrias ganaderas, que son las industrias pues de venta de ciertos artículos que emiten gases de efecto invernadero, las que producen pues esta actividad, o sea, la que inciden más en estas actividades de cambio climático. O sea, no es tanto que los de la ciudad, por vivir en la ciudad, emitamos más gases, sino son específicamente ciertas actividades industriales que son las que emiten. Y pues lamentablemente vemos que cada vez más, y ya en términos de despojos, pues la industria se está yendo hacia el ámbito rural, ¿no? Entonces, bueno, eso es como una primera, como aclaración en términos de las emisiones. Ahora, las políticas públicas, yo vuelvo al tema de la participación, pero quiero tocar también un aspecto, porque no es solamente el diálogo, como ya hemos mencionado, no es solamente la participación, sino también el tema del financiamiento para la adaptación y para la mitigación y la
sí, adaptación y mitigación al cambio climático. El Fondo Verde que se maneja a nivel internacional en la Conferencia de las Partes, que son los estados que ratificaron el Acuerdo de París y la Convención, se otorgan 100 millones de dólares anuales para el Fondo Verde, ¿no? Pero este Fondo Verde, el 44% son préstamos, 42% subvenciones, 6% fondos propios de los estados y 6% son fondos basados en resultados, ¿no? Entonces estamos hablando que mucho del financiamiento que vamos a escuchar del Fondo Verde es deuda tanto para los estados, como para las comunidades en dado caso, y ya se han dado algunos préstamos, por ejemplo, del Banco Mundial, ¿no? Entonces sí es importante como también entender que el financiamiento no es de que den directamente el dinero, en algunos casos sí, cuando son fondos propios de los estados y ellos designan estos recursos. Entonces, si a las comunidades se les dice, bueno, sí, tú tienes que conservar el bosque, pero ya no solo vas a tener bosque, ya no puedes tener otras prácticas tradicionales o económicas que tú tienes, pues evidentemente no les van, o sea, eso impacta su economía rural y no necesariamente, porque eso todavía está en discusión, pues van a recibir algún tipo de dinero o financiamiento por esta conservación, ¿no? Entonces, cuando entramos al tema económico, sí está en discusión. Yo quiero insistir que el tratado, los mecanismos de mercado de bonos de carbono y también de red no son mecanismos en sí malos, ¿no? Sino cómo se van implementando a nivel internacional sin la participación de quienes más están siendo impactados por el cambio climático a nivel estado y a nivel ya comunitario. Y entonces eso es algo que también es importante decir, que hay formas en aplicar estos mecanismos que puedan ser útiles. Yo creo que las políticas públicas en México, toda la sociedad tiene el derecho a participar en la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en donde se determinan pues a dónde van a ir los recursos públicos. Entre ellos seguramente van a venir recursos del Fondo Verde, y también cómo las comunidades participan también, y vuelvo a insistir, en base a sus propios mecanismos. Perdón. Y aquí quiero explicar esto del derecho a la consulta, ¿no? La diferencia entre el derecho a la participación de la sociedad y los derechos que tienen las comunidades a ser consultados. Este es un derecho que está en el convenio 169, que es un derecho que tienen las comunidades a través de sus autoridades, que generalmente es la asamblea, para decidir conjuntamente con el Estado la aplicación de una política, de una ley, cualquier acto administrativo, excepto aspectos fiscales, ¿no? Pero todo lo que el gobierno haga, federal, estatal, municipal, en un territorio indígena, tiene que ser consultado con las autoridades indígenas. El derecho al consentimiento fundamentado previo, ese ya tiene que ver con sectores sociales, con el gobierno, empresas que quieran hacer ciertas actividades, también tienen que pedir el consentimiento de las comunidades, y ahí viene pues también algunos aspectos de distribución de beneficios. Y el derecho de participación, que es el derecho que tienen pues todos los mexicanos en participar en la elaboración de políticas públicas. Entonces aquí es también relevante el tema de tener una política desde la universidad, ¿no? Que incida en estos mecanismos pues sí, de todos los mecanismos internacionales, pero también en las propias necesidades de actividades de mitigación y adaptación del cambio climático de comunidades indígenas o de la sociedad en general. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con Rodrigo y les pedimos que vayan poniendo ya sus comentarios o preguntas que quieran hacer, porque el tiempo se nos está acabando y para poderlas atender. Maestro Armada, por favor. Sí, creo que con estas ideas vamos
construyendo un camino de vinculación con conocimientos y problemáticas, ¿no? Cuando pensamos en revertir el cambio climático, ¿no? De mitigar los efectos del cambio climático, debemos pensar también en otros efectos como la contaminación, la pérdida de suelos, o sea, fenómenos asociados a este cambio climático y que son distintos a lo puramente relacionado con el cambio climático. La adopción, por ejemplo, pienso, de perspectivas que piensen o que intenten resolver el cambio climático no pueden ser monodireccionales, ¿no? Tiene que nutrirse de diferentes perspectivas. Pienso, por ejemplo, esta idea de este ecologismo, que es el culto a lo silvestre y que, como mencionó la maestra Rocío, paga para que tú ya no hagas nada, ¿no? Te pago para que tú ya no explotes el bosque, pero para que ya no siembres, para que tu forma de reproducir tu modo de vida cambie radicalmente y entonces, ¿qué pasa con esta gente a la que se le paga, por ejemplo, para que ya no explote, ya no use el recurso del bosque? Y entonces, todo dentro de una perspectiva del culto a lo silvestre, o sea, lo silvestre tiene que permanecer intocado, o sea, y es una perspectiva que no contempla, que es falsa, ¿no? Que es como una falsa solución, efectivamente, porque es como negar bueno, ahora mismo nos estamos comunicando por computadoras, que estamos usando ropa, que estamos utilizando lentes, que somos consumidores, ¿no? Si hay estudios que dicen, bueno, si todo, pero hay una desigualdad también en el consumo. O sea, si todos consumiéramos como los países desarrollados, si todos los habitantes del planeta consumiéramos como los países desarrollados, necesitaríamos varios planetas Tierra. Entonces, pienso, por ejemplo, en los grandes centros comerciales, ¿no? En estas cadenas de venta de alimentos donde se compra de manera masiva, ¿no? Donde los carritos son incluso más grandes, ¿no? Donde las rebanadas de todo son grandes trozos de queso, de jamón, de, este, de yogur, de una infinidad de productos también, en una perspectiva que responde más a un modelo de desarrollo de este corte extractivista, ¿no? O sea, donde los recursos se deben a los seres humanos y no a la vida. O sea, pensar en un desarrollo, como dije anteriormente, que reconozca sus limitaciones, o sea, hasta dónde podemos consumir, hasta dónde debemos hacer uso, por ejemplo, un desarrollo que plantee que, que la obsolescencia programada debe ser frenada, o sea, los productos deben durar más tiempo, nuestros teléfonos, nuestras computadoras eh, tienen que ser construidas para que podamos repararlas, para que no tengamos que cambiar solamente, o si los cambiamos también se reciclen y se reutilicen, ¿no? Esta, pues herramientas, ¿no? Entonces, este modelo extractivista tendría que cambiar a un modelo de reconocimiento de los límites y pensar en el futuro, o sea, realmente pensar en el futuro, no este modelo que pues está engendrando su propia destrucción, ¿no? El culto a lo silvestre, por aquí veo que Daniel Hernández dice, el culto a lo silvestre, qué interesante concepto. Sí, es un concepto que desarrolla
bueno, que es una forma es una vertiente del ecologismo, pero que plantea que los seres humanos no somos parte del entorno ecológico y entonces por un lado están las naturalezas o la naturaleza, eh, mejor dicho, la naturaleza, porque es una concepción occidental de la naturaleza y entonces el Sierra Club en Estados Unidos con esta perspectiva del culto a lo silvestre desplazó a los pobladores de Yellowstone, ¿no? Y entonces tiene mucho que ver con esta perspectiva que planteaba la maestra Rocío de, por ejemplo, estas áreas naturales donde no se puede hacer nada más que contemplar la naturaleza, ¿no? No, hay que ser, el modelo de desarrollo tendría que contemplar que en estas áreas naturales hay un impacto también de la vida humana, pero tiene que ver a futuro. Entonces, en el video, por ejemplo, veíamos como uno de los testimonios nos decía, bueno, en mi comunidad hoy en día, cuando se tala un árbol, tenemos que plantar 5. ¿No? Entonces hay una perspectiva, no dejamos de utilizar la madera, sino la buscamos, a cómo la proyectamos ese uso a futuro. Si a Daniel y a alguien más le interesa este tema de las perspectivas ecologistas o las corrientes del ecologismo, hay un texto muy interesante de Joan Martínez Salier, que es el ecologismo de los pobres, donde desarrolla estas formas de ecologismo y que dialoga con diferentes, o sea, no quiere decir que el ecologismo de los pobres, perdón, que el culto silvestre hay que descartarlos, sino que ¿qué rescataríamos de esta perspectiva del ecologismo para la conservación de las naturalezas? Y cómo entraría en diálogo, por ejemplo, con el evangelio de la ecoeficiencia, como él lo llama, o sea, cómo la tecnología puede ayudarnos a conservar, pero no ofreciendo falsas soluciones como vamos a hacer un cambio radical a la energía, no sé, al litio, o sea, cuando sabemos que los automóviles que utilizan litio para moverse también tienen pintura que tiene efectos de gases de efecto invernadero. O sea, no pensemos que son libres de uso de la naturaleza, de un uso que todavía no contempla este modelo que propongo de desarrollo como que reconozca sus límites. O sea, el dueño de Tesla quiere o sea, desarrollar la investigación para irnos a vivir a, a Marte. Pero ¿por qué nos vamos a ir a vivir a Marte si este planeta es hermoso y tiene un montón de posibilidades que ofrecernos todavía, ¿no? Seamos conscientes que mitigar es resolver la problemática en nuestro planeta, ¿no? O sea, está bien si Elon Musk se quiere ir a vivir a Marte, será su preocupación y es legítima, pero no, quienes amamos este planeta y su diversidad, queremos seguir viviendo aquí y que sea posible la vida, ¿no? Entonces, valdría la pena plantearnos que estos diálogos, otra vez, regresando al diálogo entre gobierno, tomadores de decisiones, sociedad y comunidades locales y academia, sean vinculantes para la construcción de posibilidades a futuro. Toda la investigación que hay en la universidad, todo el conocimiento de los pueblos indígenas y no indígenas que pueden aportar a mitigar el cambio climático y por supuesto la vinculación con los tomadores de decisiones, porque si los tomadores de decisiones nos van a dejar dialogar a la sociedad y a la academia y que platiquen ellos,
pero no van a ser vinculantes, no van a tomar decisiones vinculantes, pues no sirve de nada, ¿no? ¿Qué más, aparte del diálogo, es esta relación? Sociedad, tomadores de decisiones y academia. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se ha agotado, pero creo que ha sido un conversatorio muy fructífero. En nombre del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y su titular, la doctora Carolina Sánchez, agradecemos al programa de investigación en cambio climático que nos haya permitido participar con estas 4 sesiones. Y por mi parte, pues agradecer también a la maestra Rocío Becerra y al maestro Rodrigo Armada por participar con nosotros y por supuesto al doctor Estrada por habernos convocado a dialogar con ustedes. Muchas gracias y regreso a la moderación. El programa de investigación en cambio climático agradece también su participación. Fue todo un honor tenerlos aquí, muy interesante los temas. Y aprovecho para invitarlos al siguiente módulo, que es el 24, la investigación sobre cambio climático en la UNAM y es por el Instituto de Geofísica. Esto será el 1 de marzo de 12 a 1. Y el tema será evaluación del impacto del cambio climático sobre los sistemas de recursos hídricos. Caso de estudio, Cuenca del Río Grande de Morelia. Y pues finalmente también invitarlos a nuestro curso del espacio académico interactivo. En esta ocasión se llama Cómo el cambio climático nos ayuda a estudiar las violaciones a los derechos humanos, la epistemología de Forensic Architecture, aplicada al estudio de 2 casos. Les vamos a dejar el link en el chat por si quieren registrarse. Y pues bueno, de nuestra parte es todo. Deseamos que tengan excelente tarde y buen provecho. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.